Muy buenas a todos, como anuncié en el vídeo anterior, este va a ser un capítulo triple. En esta segunda parte vamos a tener otro atleta que también ha participado en la Burning Gate y de nuevo otro atleta procedente de Latinoamérica. En este caso es un chico que viene desde Argentina, así que vamos a hacer que pase nuestro amigo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás, Biel? Va bien, ¿cómo te llamas? Para la audiencia. Bueno, me llamo Valentín de Marchi y bueno, soy el atleta que vino de Argentina, así que un gusto estar acá con vos, Biel. Igualmente, pues vamos a meter la introducción y vamos a ver qué sale aquí en esta charla. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, Biel. ¿Y vos? Pues bien, ya hemos descansado un poco, ¿no? Después de la competición. Sí, mucho Bueno. más tranquilo ahora. Hemos hablado ya con Rafa en la anterior entrevista, hemos ya destripado un poco cómo ha ido la competición, hemos hablado de cómo funcionaban las rondas clasificatorias, hemos hablado un poquito del formato, de cómo se compite en la Burning Gate y demás. Entonces yo creo que hay ciertos temas que no vamos a hablar porque ya hemos hablado con él. Claro, quedaron claros. Sí, vamos a hablar un poquito más específicamente de cómo te fue a ti la competición, pero bueno, antes de nada me gustaría te presentarás un poquito más en profundidad. Bueno, mi nombre completo es Valentín Ignacio de Marchi, tengo 22 años, hace poco ya cumplidos el 22 de julio,
así que bueno, una coincidencia, todo 22, 22, 22. Mira, mira. Y ya llevo practicando alrededor de 6 años y medio aproximadamente y conocí la calistenia en un principio con un fin estético. Dijiste, yo me quiero poner fuerte. Claro. Quiero verme bien en el espejo. Claro, veía los videos de Bar Brothers, De Val Brothers. que en esa época eran top, digamos, y O sea, sí, conoces Frank Medrano, toda esta gente. y veía todas esas cosas que eran básicas en ese entonces, no eran Entonces, básicas. debiste empezar haciendo básicos. Sí, Furo. dominadas, fondos, Sets y lagartijas, repes. nada más. Era el único objetivo así a nivel calisténico, por así decirlo, era el muscle up. ¿Y qué te dio pie a hacer el cambio? A empezar con estáticos, competiciones y demás. Y empecé, un día estaba en la plaza de mi ciudad, de Carlos Paz, y vi un chico que estaba haciendo freestyle, ¿Sí? cosas demasiado básicas obviamente, pero en ese momento era como... Pillas un muy- 360 y te parecía algo Claro. espectacular. Y lo vi, me acerqué y empezamos a hablar y me empecé a introducir en eso con mis amigos, porque éramos como 5 en ese momento, y me enganché, o sea, fue... ¿Empezaste haciendo freestyle? Sí, Yo también quería apuntar esa nota. claro, sí, sí. Nada, empecé como chico freestyle. Bueno, yo creo que cuando estás en el parque, en un ambiente mucho más... Quizás los entrenamientos son menos planificados, vas más a Sí. disfrutar, vas a entrenar cada día, pero no te mides tanto lo que estás haciendo. Es en plan, Nah, voy a tirar combos, voy a tirar nah, combos. sí, sí, sí. Si además terminamos de entrenar y iba y me tomaba una coca con galletas, cosas así, no era lo más adecuado, digamos, pero Vamos a hacer una aclaración, ¿vale? Para los hispanohablantes de España, una coca Sí. no es nada relacionado con las drogas. no es una Coca-Cola. Vale. Y nada, eso lo que dices, no te llevas una dieta, no llevas una rutina estable. No. ¿Dónde pasaste al siguiente? Y en 2017 ¿Sí? empezó a ser un poco más serio, yo entrenaba ya más seguido, tenía horarios, unas rutinas específicas de, por ejemplo, más freestyle, pero sí empecé ahí a adentrarme en el back lever, en las progresiones de front tack, esas cosas. ¿Y a qué te vino motivado ese cambio? ¿Simplemente porque quisiste profundizar más en lo que veías? Claro, quería tener esos elementos, o sea, ¿Sí? quería tenerlos únicamente, por mí solo, no porque haya una competencia cercana, pero justo se dio que había una competencia cercana y teníamos un team con mis amigos y dijimos, bueno, vamos a competir. Vamos a representar. Claro, vamos a medirnos, dijimos, a ver. Y bueno, y fui, era una competencia de principiante, o sea que de dinámico te contaban hasta las variaciones de muscle up, o sea, así que... y bueno, y ¿Te lo pasaste bien? me lo pasé bien y encima gané. O sea, quedé primero. Quedó al pelo. Claro, entonces ahí sí fue más serio, mucho más que antes, y bueno, a mí me empezó a gustar lo competitivo. Además, soy una persona que, Eres muy competitivo. sí, o sea, me gusta ganar. Entonces, como que está bueno por una parte, pero por la otra no tanto, porque por el lado de la frustración y eso a veces... Es decir, el ser competitivo es bueno para mejorar, pero hay que saber sobrellevar psicológicamente los varapalos. Sí, sí. Porque evidentemente Si el no- perder puede significar mucho. Sí, sí. De hecho, después... Bueno, Sí, sí. vamos a hablar de lo que ha pasado este fin de semana. Que Sí. supongo que iba por ahí, ibas a decir ahora algo. No, sí, pero también 2 años después de eso competí. Hubo como una especie de tongo y ahí dejé de entrenar. Te Porque desmotivaste. me desmotivé, sí, sí. Heavy. Yo entiendo que sucedan estas cosas, porque Sí, sí. tú te preparas con mucha ilusión, con mucho esfuerzo, muchas ganas, mucho tiempo, y a veces hay injusticias que se nos escapan de nuestras manos. Y sí, sobre todo porque antes y ahora tampoco hay un reglamento Pero mundial. No, Entonces como que siempre es subjetivo o a veces porque por amistad o porque no me caes bien y es difícil. Pero bueno, ¿cómo has llegado hasta aquí, hasta Bardolino? ¿Cómo y por qué? ¿Por qué Burning Gate? ¿Por qué Italia? todo empezó cuando me enteré que iba a hacer una competencia en Buenos Aires este mismo año, la Rampage,
que era la primera vez que se hacía. Y yo como ya tenía ganas de competir en Power Free, Exactamente. porque yo entreno Power Free únicamente, no hago más freestyle hace bastante, hace como 2 años. Quería competir porque quería estar cerca de esa gente para motivarme, porque si bien sé que perder te quita mucha ilusión a veces, estar con esa gente y medirte te motiva a mejorar. Exactamente. Entonces yo estaba buscando eso para seguir mejorando, específicamente en plancha, y porque tenía como una promesa de que quería tener un versus con Francisco Rossi. Entonces como que quería tener un roce ahí, digamos, una competencia. ¿Por qué estás mirando para allá? Sí, porque ahí está. Te he visto que mirabas de reojo. Ahí está el objetivo. Y bueno, me enteré, me preparé, mandé un video para clasificar, clasifiqué. Bueno, me enteré que estaba el pase para la Burning Gate, que yo, bueno, con mis amigos en 2019 veíamos los videos. ¿De quién? Que yo me enteré relativamente hace poco que los hacías vos, pero yo ese video lo había visto, no sé. Si tiene 1 millón de visitas, si lo tiene has un visto millón de 800.000. Sí, 800.000 fácil. Eso me lo han dicho varias personas. Pero es y que no sí, me es cuadran los que... números. No, es que me acuerdo de la intro épica de Bardolino, de La Fuente, así. Me acuerdo de todo eso y literalmente... Hostia, entonces ahora te vas a ver tú dentro Claro, de ese propio vídeo. y no sé, veía como todo profesional, ponías la nacionalidad, el Instagram, el nombre, las pasadas, todo eso, entonces como que me vino todo eso. Y dijiste, es clasificatorio, dije, ostras, pues vamos a ir y vamos, si clasifico, pues claro. me voy de una a la Burning Gate. Claro. Y así fue. Entonces mi objetivo no era quedar primero, no, era clasificar a la Burning Gate. ¿Te hacía porque- más ilusión clasificar para la Burning Gate que ganar esa competencia? Sí, es que era el pase, directo. Claro. ¿Y qué como quedaste son- en esa competición? Segundo, Segundo. ¿Y primero? Francisco. Pero bueno, ¿Quieres revancha? y bueno, Y casi pudiste tener casi la opción. tuve ahí. En la pero Burning Gate, en el punto donde perdiste, si tú hubieras pasado de ronda, Sí, hubieras tenido tu revancha contra Rossi. hubiese tenido mi versus soñado. Pero bueno, Pero estaba en bueno, concurso, si no puede ser. fue acá, por algo fue. Bueno, será en el futuro, Será en el donde futuro. tenga que ser. Y a lo mejor Obvio. con otras normas en las que puedas disfrutar más, quién sabe. También, donde se puede exprimir más. Claro, al final cuando estás acostumbrado a entrenar de una manera, porque claro, el clasificatorio que tú hiciste tenía una normativa muy diferente a la Burning Gate. Sí, Entonces, muy. Eso pasa en todos lados. Podía hacer todas las Repeticiones que todas las quisieras, repeticiones que tocar el suelo las quisiera, veces tocar que el quisieras suelo. y todo. Sí. Lo mismo le pasó a Elfo. Elfo clasificó con la normativa de la Federación Española, muy diferente. Es verdad que te motiva porque vas a competir a otro país, pero luego llegas allí y para nada el hecho de estar clasificado significa que se te vaya a dar bien esa competición. Claro, no. Puede ser muchas cosas, muchos factores. No, que te además, los italianos se saben se saben el reglamento y el además ellos entrenan en base a eso. Sí, Su entrenamiento es específicamente para Burning Gate. exactamente. Entonces lo tienen mecanizado, o sea, su naturaleza es eso, Tal cual. tal cual. Es su ¿Y casa. cómo te vistes tú en tu ronda clasificatoria, en tus batallas? ¿Tú crees que llegaste al nivel que te exigías a ti mismo, siendo tan competitivo como eres? Yo siento que no. Siento que sí podría haber dado más si me organizaba mejor mis pasadas o lo administraba de otra manera. Pero sí me voy contento con que hice las cosas limpias, al menos dentro de todo. Me voy contento con eso, pero sí siento que podría haber exprimido más mi Pero potencial. yo creo que te pasaba lo mismo que a Rafa. Sí, Te da la sensación de que quizás no te pensabas que esos elementos te iban a dar suficientes puntuación, pero luego viendo a otros atletas competir, que haciendo otras cosas quizás más fáciles obtenían más puntos por Sí. repetirlas más veces a lo mejor, por poder sí, hacer variantes más sencillas sin fatigar tanto. sí. Es un tema ya de normativa. Sí, es Entonces un yo tema creo que de matemáticas ahí también que ellos mismos saben y al final es práctica. son puntos. Y sí. Pero bueno, Yo te vi muy decaído después de la sí, derrota. sí. Y es un poco por lo que me habías dicho antes, el hecho de ser tan competitivo y verte fuera. No, y además porque
o sea, estaba literalmente toda... A ver, no defraudas a nadie, porque Sí. yo no le debo nada a nadie, por así decirlo, pero internamente sí. Siento que le debo ahí a la gente que me ayudó, cada gente que me compró un Porque número. claro, esto no lo hemos dicho. Sí, Rafa organizó una competición para recaudar fondos y bueno, hizo ciertas cosas y tal. Tú, lo vi en Instagram, repartías boletos para hacer sorteo, sí. para recaudar dinero. Sí, sí. Hice un sorteo que ya lo finalicé allá y ahora está en curso otro que cuando vuelva a mi Lo vas ciudad a lo terminar. voy a seguir vendiendo. Y por suerte, una de las cosas que más me ayudó fue que mi familia tiene una empresa y Y te ayudó con la me empresa. ayudó con la empresa como un sponsor, digamos, mi propia familia, obviamente. Así que estoy con eso, o sea, literalmente si no fuera por eso No estarías. no estaría acá. La sensación de desánimo quizás, de decir, es que me ha ayudado tanta gente que quería dar más, o quería llegar más arriba, o quería llegar todo lo arriba que se pudiera, siempre te quedas con esa sensación, ¿no? Sí, De quizás no poder satisfacer el orgullo de los demás, de poder ver que puedes llegar más arriba. sí, sí. Fue eso principalmente. Pero por eso mismo, como me conozco mi frustración, por así decirlo, por eso me alejo y Te aislaste un poco. me aíslo y pienso más frío y no podía aparte de caer tanto porque bueno, seguía digamos en el viaje y estaban mis amigos compitiendo, estaba Fran, que también él seguía el camino, estaba en Túnez, entonces tenía que estar, o sea... Hiciste una buena piña de argentinos. Sí, sí, sí. Bueno, y en general de gente de Latinoamérica y gente de habla hispana, con Elfo, Sí, con sí. Adri, conmigo. Estamos sí. todos ahí bastante animados. No, por suerte sí. Me gustó que hayamos sido tantos de LATAM y de habla hispana, porque si no hubiese estado más complicado el ánimo ahí. Cuando vino Mani en 2019, era el único de Latinoamérica junto Claro. a Fran, contra la otra chica de Chile, Sí. que también compitió. Y españoles, pues había Yowi. Y la verdad que no había tanto ambiente como quizás este año, que era bastante sí. potente. Ha estado muy animado. ¿Y qué sensaciones te llevas para casa? Ahora que ya ha pasado la competición, No. estás más frío. Sí siento que fue un evento al que tenía que venir, que tenía que vivirlo para saber qué es. Porque sí, había hablado con Manny, me había comentado lo que se sentía obviamente y demás, pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es estar. Y lo viví y... Todo lo que te había dicho se ha cumplido. Sí, literal todo, pero bueno. Pero bueno, sí sentí el profesionalismo en muchas partes y el gran nivel en muchas, pero en otras sí siento que yo desacuerdo, por así decirlo, pero bueno, eso pasa en todos lados, ¿no? O sea, como no estar de acuerdo con ciertas cosas, Sí. pero es normal y ya sé que, no sé, en los próximos eventos a dónde apuntar o ir a otras competencias nuevas para encontrarla en la Bueno, que mejor me sienta, ¿no? Pero Buscarás otras, pero por lo menos has venido hasta Europa, has competido a Obvio. nivel internacional, has conocido atletas de todo el mundo, sí, franceses, conocí a israelíes, mis ídolos. brasileños. Sí, sí. Ahora serás tú el ídolo de muchas personas, quizás. Ojalá, y además es lo que hablábamos con Rafa y con Fran y con los chicos que viajamos, ¿no? Incluso con los de España, es que nosotros nos atrevimos a meternos en el terreno de ellos y viajar hasta acá, pero ellos no lo harían. O sea, fue como... ¿Estás proponiendo una revancha en casa? Y yo, es que... Estaría interesante, ¿eh? Estaría interesante, pero sé que probablemente no lo harían. O sea, ojalá que sí, porque significaría que sí se sienten con el nivel No, pero o con... está claro, porque realmente a nivel mundial hay los eventos internacionales consolidados que se repiten anualmente están contados con una mano, Sí. son pocos. Y algunos son más fáciles de acceder y algunos son más difíciles. Por ejemplo, el Mundial de Rusia es más complejo de acceder allí, sobre todo lo mismo, si eres de Latinoamérica. Sí, Bueno, sí. ya he hecho un Mundial de Rusia, ya no es en Rusia. Claro. Entonces, el Mundial es un poco más complicado, las batallas de Dubái son un poquito más complicadas
Entonces, claro, son eventos que parecen que están demasiado lejos para todos los atletas, Sí. sobre todo de Latinoamérica, Y salvo además- para 2 o 3 agraciados. Claro, Y tú como atleta humilde, yo creo, porque vamos a hablar Sí. las cosas como son, que no tienes medios, que no tienes patrocinadores, No, que tienes nada. que hacer sorteos para poder viajar, pues es una de las primeras oportunidades que has tenido. Y yo creo que no las has aprovechado mal. no, para nada. Y además también es como un reto para nosotros, para ver si somos lo suficientemente profesionales como para llevar a cabo un evento mundial de este deporte también, o sea, como que también es un reto para nosotros decir, bueno, hacemos un evento que sí valga la pena que toda esa gente venga, ¿no? O sea, y Estaría que- interesante. Así que lo vamos a hacer, es una promesa. Y una preguntilla, se la he hecho a Rafa, te voy a hacer a Sí. ti. ¿Has tenido una preparación que sea bastante específica para este evento? ¿Te has preparado la Burning Gate de alguna manera especial o has seguido entrenando como siempre? No, sí, Alimentación, todo. alimentación sí me cuidé mucho más, Dejaste de comer cucas después de entrenar. claro. Sí, me cuidé mucho más, aumenté lo que es la ingesta proteica, más balanceada, digamos, y carbo sobre todo, y al final, acercándome a la Burning Gate, aumentamos con Rafa la ingesta de carbo para tener más energía, digamos. Claro. ¿no? Pero sí, con el entrenamiento, por suerte, pude entrenar acá previamente a la comp 3 días con chicos de Italia. ¿Sí? Y bueno, entrenaba como a su modo, entonces como que sí era muy diferente, pero sí siento que sí me sirvió Claro. un poco. Yo creo que ese tipo de último sets. entreno que hiciste con Rafa os sirvió para ver, hostia, ten cuidado con estas Sí. cosas, mejor aquí, Sí, sí. no hagas según qué, Sí, sí. para poneros un poquito más al tanto con ciertas cosas que ellos se saben mejor porque ellos compiten con esta Y sí, normativa. obvio. Pero cualquiera que ya tenga cierto level y que conozca su cuerpo, tranquilamente se puede preparar para una Burning Gate. O sea, es medianamente Es factible, es factible. para un atleta de alto rendimiento. Sí, pero sí es factible. Y bueno, ¿te gustaría añadir alguna cosilla más? ¿Te gustaría tratar algún otro tema? No, yo siento que Dejamos para la parte 2 más adelante. sí. Dejamos ahí para el año que viene, capaz, Capaz. en Mallorca. Nada, bro. Pues ha sido un placer para mí tenerte en esta entrevista y la verdad, Gracias, y Ariel. conocerte y lo mismo que hemos dicho. Sí, Es un sí. placer viajar, conocer atletas como tú, poder compartir el viaje y la verdad que un lujo haberte visto competir, pasar esa ronda clasificatoria y tener un buen versus, que no pudo ser esta vez, pero yo Pero creo que sí. más adelante se darán muchas ocasiones para poder demostrar que todavía te queda mucho camino por recorrer. Ojalá que sí. Sí. Nada, hermano, un placer. Gracias, Biel. Y chicos, ya sabéis, tipazo. díselo tú, que se suscriban. Que se suscriban al Suscríbanse. canal, faltan suscriptores que apoyen este tipo de contenido. Sí, por favor, cuando suba el video de Burning Gate sobre todo, o sea, no cuesta nada, literalmente, mientras estás viendo el video mismo, baja un poquito, Y suscribirse. porque yo mismo a veces lo hice. Veo el video, todo, me voy y es como que no te cuesta nada. ¿Estás es- suscrito a mi canal? Sí, ¿Seguro? sí. Vale, no lo pondré en duda. Un saludo, chicos. Todo pégala. Pues ahora le toca a ese güey, le toca Al Pitbull. al Pitbull. ¿Hasta cuándo estabas por aquí, por España? Y no, ya yo el 17 salgo de Madrid, ¿Y cuándo llegas a Madrid? llego el 13 mismo. Agárrame la que me crece. Se la has Ah, comido. 17 para el video. Se la bebía en todo el viaje y se la ha comido con La patatas. comí completa. Te imaginas que ahora no estás suscrito. ¿Te imaginas? No sé si lo voy a poner lo de la agárrame la que me crece, pero... Until you're louder, work until you're prouder, and fuck all the doubters, they're just fucking downers.